Un reportero sale en busca de Colombia y tropieza en cada encrucijada con esquirlas y cicatrices. Recoge los pedazos que cada paraje lejano le deja y con ellos intenta explicarnos qué nos pasó, qué les pasó a los colombianos. Nunca nos dará respuestas definitivas, pero nos mostrará el rostro de la violencia. Nos dirá que la guerra parece una maldición que ocurre en otro lado, en otro tiempo. Hoy, en Señal Literaria, uno de los grandes periodistas latinoamericanos, Juan Miguel Álvarez. Bienvenidos, amables televidentes, una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí un autor, un reportero que se ha encargado de contarnos lo que está pasando en Colombia, más allá de la burbuja de comodidad que a veces se vive en las grandes ciudades. Les hablo del premio Anagrama de Crónicas, Juan Miguel Álvarez. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Bienvenido a Señal Literaria. Bien, Eric, muchas gracias por la invitación. Sabroso estar aquí con vos. Gracias a ti, hermano, por estar aquí. Juan Miguel, yo quisiera que conversáramos sobre este libro, este tremendo libro que te mereció el premio Anagrama de Crónicas. Pero preguntarte primero cómo fue la revelación del tema de la violencia en tu historia como reportero, porque es un tema que ya tú vienes trabajando hace muchos años. Tú eres un autor de crónicas de hace más de 15, 17 años. Entonces, como introducción, pues preguntarte eso, ¿cómo llegaste tú a ese gran tema importante de la violencia? Pues mira que eso es un tema que yo estoy tratando de resolver dentro de mí mismo. De hecho, he venido como tratando de hilar recuerdos con episodios familiares, con episodios barriales en el barrio en el que yo me crié, en Cali, con episodios intelectuales, o sea, con mi formación temprana como lector. Y tiene que ver también con una vaina que es imponderable, que uno no sabe bien de dónde surge, dónde emerge, y es probablemente algún sentido de solidaridad, ¿será? Algún sentido de ponerme en los pies de los demás, de ponerme en los zapatos del otro, puede ser. Yo creo que todos esos elementos juntos arrojan ya una respuesta. Sin embargo, la precisión exacta de qué episodios familiares, qué libros o qué tipo de formación intelectual, qué episodios barriales y todo eso, pues tocaría hacer como un barrido muchísimo más exhaustivo, pues que en algún momento lo haré, lo tengo pensado, pero por lo pronto no me arriesgo mucho a hacer precisiones. Bueno, Juan Miguel, sobre eso que estás diciendo, yo leí justamente que en lugar de tránsito, tú comentabas que en las 4 ciudades en las que habías vivido, la violencia había pasado quizás como por el borde, por el lado tuyo. Pero lo que te quiero preguntar es por la construcción de este libro de crónicas que te mereció el premio Anagrama de Crónicas, justamente preguntarte por la construcción. Son 11 crónicas en las que podemos leer todas las formas posibles quizás de ser víctima en el conflicto. Hay una víctima de los paramilitares, víctimas del ejército, víctimas de la guerrilla. Preguntarte por la construcción de este libro y los antecedentes, el germen. Bueno, pues yo tenía un proyecto de libro para para someter al premio, al concurso. Ese proyecto de libro tenía una unidad más o menos definida, pero era una unidad muy precaria. Conceptualmente funcionaba, es decir, 6 historias enormes en la extensión del conflicto armado colombiano, pero cuando finalmente logro postular y hacer todo este trabajo con la editorial, yo me doy cuenta que hay otras historias que yo también tenía en mi archivo que no las tenía contempladas para la versión inicial, y yo digo, no, bueno, vamos a publicar en Anagrama, o sea, hay que tirar todo lo que tengo y lo mejor que tengo. Entonces replanteé el paraguas conceptual del libro y imaginé cuál debía ser ese paraguas conceptual, esa idea central que englobara todas las historias que tenía. Y
pues básicamente me fui a lo que estaba haciendo el proceso de paz en Colombia. Es decir, ¿qué dejó el proceso de paz con las FARC? ¿Qué dejó? Entre otras cosas dejó la JEP y entre otras cosas dejó la Comisión de la Verdad. Yo había alcanzado a trabajar en un capítulo del documento de la Comisión de la Verdad. Entonces tuve acceso, digamos, a unas conversaciones con unos académicos que trabajaron en ese documento y tuve acceso también un poco a entender la finalidad de la justicia transicional, o sea, de la JEP, y entendí que este proceso de paz con las FARC tenía como eje central de su concepción la prioridad de las víctimas, una cosa que no había ocurrido antes. No ocurrió con el proceso de paz con los paramilitares, sino ocurrió en los anteriores procesos de paz. Tan es así que, por ejemplo, el proceso de paz con el ELN, que no fue un proceso de paz, sino una negociación, un diálogo que termina en un indulto, nunca pensó en las víctimas. El M-19 nunca pensó en las víctimas, tanto que todo lo que hicieron después simplemente fue entregar las armas y hoy no se sabe nada de qué víctimas dejó el M-19, en qué momento, a quiénes, cuándo. Entonces, este proceso de paz con las FARC tenía de características particulares, entonces yo dije, ese es el paraguas conceptual que me puede englobar el libro para el tema de anagrama, es decir, las víctimas. En Colombia es muy difícil ser de ser muy duro o de ser muy taxativo con una persona que está en armas o ser muy considerado y muy condescendiente con alguien que es solo víctima, porque uno no sabe en la historia de esa persona si el que fue víctima antes fue victimario y si el que es victimario ahora antes fue víctima. Ese problema, esa paradoja o esa dualidad hace que uno tenga que ser muy abierto. Eso es lo que yo quería dejar planteado en este libro, ¿no? Ajá. Estoy pensando en la primera crónica de este libro, Juan Miguel, la historia de Cristina Cobo Maecha, esta enfermera que termina trabajando en el Guaviare, cumpliendo su servicio rural, si se quiere, porque ella estudió enfermería, claro, y terminó haciendo su año rural allá, ayudándole a la gente, colaborando con la gente del entorno sin hacer distinciones, lo que hizo que ella fuera declarada objetivo paramilitar, asesinada después de una tortura realmente humillante, terrible. Me gustaría que nos contaras un poco por la construcción de esa crónica, cómo fue contar esa historia de Cristina Cobo Maecha. Pues datos adicionales a los que están dichos en la crónica, podría decir que fue el trabajo de muchas personas, digamos, yo soy quien se sienta y escribe, digamos, pone su voz final, pero cada paso importante de ese texto dependió de otras personas. Para empezar, un equipo de reporteros e investigadores de la revista para la cual yo estaba vinculado en ese momento fue quien trabajó esa historia, digamos, la halló, la pensó y la ofreció en una grilla de historias para que yo escogiera si la tomaba o no la tomaba. Había otras historias más. Entonces fueron esas personas quienes detectaron esa historia y fueron quienes hicieron la preproducción y fueron las que vieron que se podía resolver, se podía armar de ahí una historia muy reveladora del conflicto armado colombiano. Ahora, claro, mi editora me manda que haga ese trabajo, me costea pues los viajes, el acompañamiento del fotógrafo que era Federico Ríos. Y bueno, hicimos el trabajo de campo y tales, y yo le entrego a ellos la crónica que me mandaron a hacer. Era una crónica con esa historia muy contenida, era una crónica corta de unos, no sé, 2.500 palabras, 2.000 palabras. Era una crónica muy corta para una revista pequeña que salía en ese momento con ese grupo editorial. Pero claramente yo había hecho una reportería, yo había hecho un trabajo de campo muy extenso, con una cantidad de horas de entrevistas, con una cantidad de documentos, había abordado el territorio en el que ocurre esa historia, lo había abordado de manera muy exhaustiva. Entonces, cuando pasaron, no sé, transcurrieron 2 años de yo haberles entregado el encargo a ese grupo editorial, lo que me mandaron a hacer, yo les entrego ese encargo, esa crónica breve de 2.000 palabras con la historia de Cristina y de la mamá Paulina.
yo me digo para mí mismo, no, bueno, pero esta historia hay que resolverla mejor. Entonces, yo lo que hice es, bueno, ya pasados 2 años, vamos a hacer esta crónica como yo la haría para mí. Y lo que hice fue elaborarla ya con una voz muchísimo más narrativa, deteniéndome en los detalles, abordando con mucha más sofisticación el contexto histórico. Y esa fue, digamos, la segunda versión de esa crónica. Esa segunda versión fue publicada en la revista El Malpensante mucho tiempo después, y esa crónica, ni siquiera esa versión que salió publicada en El Malpensante fue la que después salió en este libro. Esta versión de este libro está editada en función, digamos, de los lectores extranjeros y tiene una reelaboración a partir de una prosa un poquitico más contenida en algunos aspectos, aunque los elementos centrales están todos allí, ¿no? Esa versión del Malpensante ganó premio Simón Bolívar de periodismo. Ganó premio Simón Bolívar en categoría crónica, sí. En categoría crónica. Juan Miguel, una cosa que a mí me quedó leyendo el libro es que esta guerra en Colombia ha sido una guerra contra la sociedad. Incluso tú lo cuentas en cifras concretas. La mayoría de las víctimas de este conflicto han sido civiles. Pienso en el discurso del padre de Ruth en la Comisión de la Verdad, que dijo que si tocara hacer 1 minuto de silencio por cada víctima en Colombia, tocaría estar 17 años en silencio. Y es algo que te quiero preguntar, tú que has visto tantos dolores y tantos horrores de frente en esta labor como cronista y reportero, ¿qué piensas tú de esta guerra en el fondo y de todas las víctimas y de los civiles que han puesto finalmente la mayor parte de la carne de cañón, si se quiere? Han sido todas las fuerzas armadas, legales e ilegales, las que han cometido cualquier cantidad de homicidios contra los civiles en Colombia. Ajá. Es decir, en la historia del conflicto armado colombiano, no sé, 60 años, 70 años, ya no sé cuánto tiene esto, no sé a partir de cuándo lo cuentan, se dice que desde el año 64, 65, 66, pero el caso es que, suponiendo que sean 60 años, es muy difícil encontrar documentados combates abiertos entre los grupos armados, es decir, que la guerrilla se enfrenta cuerpo a cuerpo contra los paramilitares, teniendo en la mitad, digamos, una posible trinchera o una posible línea divisoria territorial en la que unos disparan desde allá y otros disparan desde acá, lo mismo pasa con el tema del ejército y la guerrilla. Es muchísimo más, es un poquito menos difícil encontrar documentados los combates, pero de todos modos los combates son escasos. Ajá. Lo que ha habido acá es que cada grupo armado la coge contra el puñado de civiles al que relacionan con el grupo armado opuesto. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos como conjunto? Bueno, todos los grupos armados contra la población civil. Totalmente. ¿Qué es esto? ¿Un holocausto? Una guerra contra la sociedad. Un holocausto de civiles. No, no es una guerra contra civiles, porque es que los civiles no combatieron. Exacto. Es un holocausto contra los civiles. Sí. Juan Miguel, a propósito, ya que mencionaste los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, en el libro tú haces una reflexión sobre cómo nosotros hemos ido decorando un poco las expresiones para hacerlas más aceptables, ¿no? Entonces aquí en Colombia no hay desplazamiento sino migración interna, no hay conflicto interno sino amenaza terrorista, no hay crímenes de Estado sino falsos positivos. Y esa es una forma en la que el lenguaje va encubriendo un poco y dando un marco de acción para que se legitimen muchas cosas, pero lo que te quiero preguntar es precisamente, y que nos cuentes un poco tú, esa reflexión que haces en el libro de la forma en la que el lenguaje permite que algunas cosas sucedan o las encubre. Pues bueno, eso no es una idea mía, eso es una cosa que escribió George Orwell en los años 40 del siglo XX, en un ensayo que es un clásico de la literatura contemporánea llamado La política y la lengua inglesa, y entonces él trata de demostrar cómo el ejercicio de la política, la ostentación del poder político por parte de pues el gobierno, es un ejercicio de hacer ver presentable lo indefendible. Entonces, probablemente desde antes, pero en ese momento queda ya escrito,
pero digamos la gente que tiene el poder y que lleva a cabo la violencia, que comete la violencia por las armas del Estado, ya sea una violencia genuina y legítima o ya sea una violencia desvergonzada y criminal, para poder hablarle a la población, a la ciudadanía, de las razones de esa violencia, lo que hace es presentar ese ejercicio de violencia con palabras que suenen menos duras, con palabras que suenen indirectas o con palabras incluso que suenen disfrazadas, para que la gente encuentre defendible la acción. Entonces, claro, al usar una palabra como nosotros no estamos en conflicto armado, sino que nosotros estamos bajo una amenaza terrorista, que fue lo que José Obdulio Gaviria le enseñó a Uribe Vélez en su primer gobierno y a partir del cual entonces empezaron a hablar de amenaza terrorista. ¿Qué significa? Que si la comunidad, la sociedad está bajo amenaza terrorista, pues hay que hacer todo lo posible por neutralizar esa amenaza, por detenerla y por neutralizarla, ¿cierto? Pero si estás en un conflicto armado y el presidente no habla de amenaza terrorista, sino que habla de conflicto armado, pues entonces ya básicamente no hay que hacer todo para neutralizar y reducir esa amenaza, sino más bien cómo solucionamos las causas del conflicto armado. O sea, el ejercicio de la política sería distinto. Entonces, usar expresiones específicas para adornar, disfrazar, modificar el genuino significado del concepto que debería usarse, tiene como resultado el ejercicio de una política distinta. Entonces, se usan otras palabras para poder que el Estado ejerza acciones en favor de ese concepto y no en favor del concepto que realmente sería. Estoy pensando ahora que dices eso, Juan Miguel, en un libro que salió en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, la lengua del Tercer Reich, de un filólogo, creo que era judío, que se dedicó a estudiar las expresiones alemanas y cómo fueron cambiando y legitimando el propio genocidio, ¿no? Palabras como subhumano para designar a los judíos, si se quiere. Bueno, hay algo de lo que te quiero preguntar, Juan Miguel, que creo que es un punto importante, porque no es que lo vea uno muy reportado, muy contado en los textos de periodismo del conflicto, en los académicos algunos, pero creo que es importante y no se puede soslayar. Y es la importancia, si se quiere, la influencia que ha tenido la doctrina de seguridad nacional. Esto del enemigo interno, la Escuela de las Américas. Preguntarte por eso, porque algunos de los grandes protagonistas de las masacres más importantes, pienso en Trujillo, por ejemplo, este personaje que estuvo detrás de la masacre de Trujillo se dice que estudió en la Escuela de las Américas, algunos en el Cono Sur también, que estuvieron en Chile y en otras dictaduras. Preguntarte a ti por esa influencia de esa escuela y de la doctrina de seguridad nacional en las fuerzas del ejército. Bueno, pues, a ver, yo no soy muy versado en el tema, pero más o menos lo que pude indagar durante la elaboración de ese libro y otros trabajos anteriores, tiene que ver con que, en efecto, durante buena parte del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, los Estados Unidos procuró hacer una formación militar de los ejércitos de los países latinoamericanos para evitar a toda costa que las fuerzas irregulares que estaban en ese momento brotando como guerrillas tras el éxito de la Revolución Cubana, pero también tras el éxito ideológico del marxismo-leninismo en el mundo, pudieran realmente tener una oportunidad militar de derrocar más gobiernos. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue preparar a los ejércitos latinoamericanos para que afrontaran ese ascenso de la ideología marxista-leninista en América Latina. Ante una guerra irregular, que es la guerra que planteaban las guerrillas, pues no se podía responder con táctica y estrategia de guerra regular. No puedes enfrentar a una guerrilla que golpea y se esconde, que golpea y se esconde, que aparece, se disfraza de población civil y esconde el fusil. Hay cualquier cantidad de estos ejemplos. Entonces, ante una guerra irregular, los Estados Unidos se inventaron los mecanismos de guerra irregular estatal. Pero la guerra irregular estatal no está permitida
por la legislación internacional. Es delictiva. Entonces, si un grupo delictivo, si un grupo irregular, como unas guerrillas o como los paramilitares, llevan a cabo guerra irregular, pues prácticamente son delincuentes, son criminales, pues no se les puede pedir que actúen dentro del marco de la ley. Pero al Estado sí se le debe pedir que actúe dentro del marco de la ley. ¿Qué hizo la Escuela de las Américas? Se entrenaron a cantidad de militares en esos años finales de los 60, toda la década del 70 y buena parte de los años 80, hasta la década del 90 también. Entrenar a una serie de oficiales del ejército y también de combatientes de rango menor en técnicas contra insurgentes, pero irregulares. Entonces, ahí es donde aparecen los manuales de tortura, lo que llaman la guerra psicológica, lo que después llamaron las guerras ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidan los conceptos, pero tiene que ver con que era elaborar, la Escuela de las Américas elaboró todo una especie de paquete de comportamientos para que los militares latinoamericanos llevaran a cabo esa guerra irregular también contra los grupos irregulares. Ajá. Pero obviamente todo esto por debajo, digamos, esto no era oficial, esto no podía ser oficial, porque pues era delictivo. Entonces, eso fue la Escuela de las Américas hasta que tantas denuncias y tantas pruebas de descuartizamientos, desapariciones, torturas, pues terminaron haciendo que se ejerciera una presión sobre ese enfoque de la Escuela de las Américas y finalmente Estados Unidos la sacara de su sede original, la llevara a otra parte y aparentemente se dedicara a otro tipo de formación militar. Este es el momento en que en Colombia no sabemos quiénes de los militares colombianos de alto rango estuvieron allá. No sabemos de esos comandantes generales de las fuerzas militares o del ejército o de las tropas en general en los años 80 y 90 que pasaron por las Escuelas Américas, fueron realmente protagonistas de masacres, propiciando las circunstancias o favoreciendo las condiciones para que entraran los paramilitares y entraran las masacres. Todo esto en el marco de esa formación recibida en esa escuela. No sabemos quiénes fueron. Si uno quisiera, digamos, en este asunto de la búsqueda de la verdad del conflicto armado, valdría mucho la pena que las fuerzas militares, que el gobierno o el Estado en general abriera realmente el acceso a esos archivos donde están los nombres de las personas que pasaron por las Escuelas de las Américas y que recibieron ese tipo de formación, claro, y que tuvieron bajo su control militar los batallones o las bases en las regiones en las cuales se cometieron las masacres más horrendas, ¿no? Claro. Y uno podría cruzar esos datos y de ahí saldría claramente una información terrible. Bueno, Juan Miguel, yo también estaba pensando en el mal, ¿no? El mal como una indagación permanente. Pienso en ese libro de Roberto Bolaño, El secreto del mal, pero lo que te voy a preguntar tiene que ver con tu indagación también por los victimarios, con este libro Balas por encargo, que es como una indagación al universo de los sicarios en Colombia, conversaciones con ellos. Preguntarte por esa construcción del mal en Colombia. ¿Cómo se da? A ver, básicamente hay una gran certeza y es todas las disfuncionalidades de la sociedad colombiana nacen y crecen y se reproducen desde la falta de política. Es decir, la poca práctica saludable que hemos hecho de la política, del ejercicio político, es decir, del intercambio de ideas para llegar a acuerdos sobre cómo debe funcionar una sociedad, una cuadra, un barrio, una casa. La falta de dialéctica converge en la falta de política y eso genera todo este problema. Ahí hay una gran cantidad de respuesta en torno a el origen de estos comportamientos tan lesivos por parte de alguna ciudadanía, pero también, digamos, está lo inexplicable que tiene que ver más bien con la teoría de la psicología social o incluso de la neurociencia y tiene que ver básicamente cómo algunos, desde la psicología social sería cómo algunas fuerzas inevitables que llegan sobre una persona en el momento específico logran hacer que esa persona ejerza un daño y a partir de ahí pueda ejercer con mayor facilidad otro tipo de daños. Eso es muy difícil de entender, pero eso la psicología social lo tiene muy estudiado. Y en este libro, que se los quiero mostrar antes de que finalicemos, Lugar de Tránsito,
Juan Miguel también hace una indagación, pero más unas crónicas a fondo sobre lugares, muchos lugares en Colombia, pero deja planteada una pregunta que es la que te quiero transmitir. Juan Miguel, yo la tengo por acá, la tengo por aquí anotada, y la pregunta que tú te formulas es, ¿viviré algún día en una Colombia que construye su proyecto de Estado moderno sin recurrir a los fusiles? ¿Tienes alguna respuesta para esa pregunta en este momento? No, claramente a mí no me va a tocar eso. Yo ya tengo 47 años, voy a cumplir 48. Con suerte viviría hasta los 80, si es que vivo hasta los 80, y claramente en estos 23 años que quedan, o 33 años que quedan, no va a haber ningún cambio en ese sentido. No tengo ninguna esperanza de que haya ningún cambio en ese sentido. Bueno, Juan Miguel, yo te quiero agradecer por estar aquí en este espacio, Señal Literaria. Este es un rincón pensado en los lectores y las lectoras que andan por ahí caminando y se encuentran con todas estas historias tan importantes. No, muchas gracias a vos, hombre, Eric. Muy amable, muy sabrosa la conversación y ojalá los editores logren sintetizar todo lo que dije. Este espacio seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver, Juan Miguel. Para terminar, yo te invito a leer un fragmento de La guerra que perdimos, el que quieras, una parte de cualquiera de las crónicas. Con eso le damos un cierre de oro, un broche de oro a este programa. Bueno, voy a leer el comienzo de una historia que está en este libro que me encanta. La historia se llama Una mina en el cafetal. Este es un fragmento. Nevardo está sentado en el borde de su cama, los codos apoyados sobre las rodillas, las manos de dedos incompletos en un puño, sin pupilas. Sus ojos son dos bolas blancas de curvatura imperfecta que bailotean entre los párpados, una ceguera irremediable. Y saber que a su habitación entra la luz natural atenuada por una suave cortina de colores, que los retablos de las paredes están pintados en tono palo de rosa, que sus dos hijos varones son guapos y le heredaron el ceño robusto de cejas apiñadas.